神道成肉身的称呼是基督，所以将能赐给人真理的基督成为神，这一点也不过分。因为他有神的实质，他有神的实质，他有人所不能达到的神的性情与做工智慧，而那些不能做神的工作，却自称为基督的人，才是冒牌货。所谓的基督不仅仅就是神在地上的彰显，而是神在地上开展工作，完成他在人中间做工的特有的肉身。这个肉身不是任何人都能代替的，而是足可担当神在地上工作的肉身，是可以发表神性情的肉身，是足可代表神的肉身，是能供应人生命的肉身，是能供应人生命的肉身。 Amén. Gracias a Dios. Las palabras de Dios revelan qué es la encarnación y cómo distinguir al verdadero Cristo de los falsos Cristos. No entendía esta verdad cuando seguía al Señor y no supe reconocer al falso Cristo. Solo escuchaba al pastor y a los ancianos. Temía que me confundieran, así que protegerme de los falsos Cristos fue mi prioridad en la fe. Sin comer, por no atragantarme, no buscaba la obra de Dios. Casi pierdo la salvación de Dios. Ahora veo el peligro que corrí. Sí. Quiero compartir mi experiencia. Muy bien. Desde pequeña fui a la iglesia y leí la Biblia con mi mamá. Cuando crecí, me uní al grupo de jóvenes. Nuestro pastor tenía un doctorado en teología y siempre decía que ser pastor era difícil, que era necesaria la inspiración del Espíritu Santo. Lo admirábamos de verdad. Creíamos que lo inspiraba el Espíritu Santo y que él deleitaba al Señor. Citaba mucho un verso de las Escrituras. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Siempre decía que habría falsos cristos engañando en los últimos días, que debíamos tener cuidado, especialmente a quienes teníamos débil conocimiento de la Biblia y poca estatura. Decía que ni escucháramos, leyéramos o investigáramos otras denominaciones. El clero decía cosas negativas del relámpago oriental y que debíamos alejarnos. Decía que debíamos leer la Biblia, confesarnos y arrepentirnos cada día y estar alerta para que, cuando el Señor viniera, nos llevara a su reino. Yo creía todo eso y no me atrevía a ir a otras iglesias. Hacía todo lo que decía el pastor. Creía que, haciendo esto, esperaba a salvo la venida del Señor. Un día, el hermano Hu de la iglesia me dijo que mi mamá y mi hermana se habían unido al relámpago oriental. Oír esto me sorprendió. Pensé, ¿el pastor no nos dice siempre que nos alejemos del relámpago oriental? ¿Cómo pudo unírsele mi mamá? Después el hermano Hu me contó terribles rumores del relámpago oriental. Y me asusté mucho más, sentí pánico. El hermano Hu me pidió que me
grabara preguntándole a mi mamá si era cierto y le enviara esa grabación a él. En efecto, al llegar a casa, mamá me dijo que el Señor Jesús había vuelto como Dios Todopoderoso y que Él hacía la obra de juicio, empezando por la casa de Dios, para purificar y cambiar a la gente y salvarnos del pecado. Quería que leyera las palabras de Dios Todopoderoso e investigara su obra. Al oírla decir eso, pensé en los terribles rumores sobre el relámpago oriental. Me resistía, pero como la estaba grabando, tuve que contenerme y la escuché. Al día siguiente me urgió a investigar la obra de Dios Todopoderoso. En ese momento regresaron las cosas terribles que el pastor había dicho y llenaron mi cabeza. No escuchaba de verdad. Le advertí. El pastor siempre dice que no prestemos atención al relámpago oriental. Aléjate de ellos. Pacientemente respondió: ¿por qué nos impedirían investigar la obra de los últimos días? ¿Está de acuerdo con las enseñanzas del Señor? El Señor Jesús nos dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Dios quiere que busquemos con humildad. El relámpago oriental testifica que el Señor ha regresado, por eso hay que investigarlo. Pero el pastor quiere evitar que demos la bienvenida al Señor. ¿No es eso contrario a las enseñanzas del Señor? Lo es. Lo es. Deberíamos obedecer al Señor y no ciegamente al pastor. Así es. En la época del Señor, los fieles judíos no escucharon su voz y siguieron las mentiras de los sacerdotes, escribas y fariseos, que condenaban y resistían al Señor. Conspiraron para crucificar al Señor Jesús y Dios los castigó. Debemos aprender esa lección. Sí. Hay una profecía en Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Significa que el Señor hablará más cuando regrese. Para darle la bienvenida, debemos reconocer la voz de Dios. Ve por ti misma si las palabras de Dios Todopoderoso son la voz de Dios y sabrás si el Señor Jesús ha retornado. Sí. Mientras hablaba, tomó un libro, Declaraciones de Cristo de los Últimos Días. Esto me alteró y me fui a mi cuarto. Me calmé y pensé en lo que mi mamá me había dicho. Aprender a reconocer la voz de Dios y buscar con humildad de corazón seguía las enseñanzas del Señor. Amén. Como el relámpago oriental testificaba el regreso del Señor, seguir al pastor ciegamente, sin leer las palabras de Dios Todopoderoso, me parecía un poco prematuro. Pensé que si Dios Todopoderoso era el Señor Jesús retornado y yo no lo aceptaba, ¿perdería mi oportunidad de darle la bienvenida al Señor? Y luego recordé al pastor hablando de los falsos cristos que aparecerían en los últimos días. Si ahora iba por el mal camino, ¿no sería en vano mi fe? Estaba confundida y no sabía a quién escuchar. Por eso, oré al Señor y le pedí esclarecimiento y guía. Mi mamá me aconsejó escuchar las enseñanzas de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Lo dudé y luego accedí. Al principio no entendía nada, pero cuando hablaron de los misterios del plan de gestión de Dios para la salvación y sus 3 etapas de obra, pronto me atrajo. Todo parecía nuevo. Había estado en muchos grupos de estudio de la Biblia y nunca oí nada de eso. Después de la reunión, cambié de opinión. Decidí investigar la obra de Dios de los últimos días y borrar la grabación de mi mamá. Amén. En la segunda reunión, el hermano Shank habló sobre las vírgenes prudentes y las insensatas. Dijo: las vírgenes prudentes son prudentes porque añoran la aparición de Dios y pueden oír su voz. Así es.
Cuando oyen que el Señor ha venido, investigan activamente. No dejan que otros las limiten, ni se aferran a sus propias nociones. Cuando confirman que es la voz de Dios, le dan la bienvenida y lo siguen sin mirar atrás. Los falsos cristos no podrán confundir a esa clase de personas. Las vírgenes insensatas no tienen discernimiento ni aman la verdad. No intentan escuchar la voz de Dios para darle la bienvenida, sino que adoran el estatus y el poder, obedecen a pastores y a ancianos. No importa cuánto golpee Dios, ellas taparán sus oídos y cerrarán sus puertas, son ignorantes. Algunos, aunque reconocerán la voz de Dios, no se animarán a seguirlo, temerosos de que los rechacen y que las iglesias los echen. No buscan la verdad, así que, ¿cómo podrían dar la bienvenida al regreso del Señor? Sí. Oír esto despertó algo en mí. Vi que hacía mucho que obedecía al pastor y a los ancianos. No me animaba a buscar la obra de Dios Todopoderoso. Si Dios Todopoderoso era el Señor Jesús retornado y yo no lo aceptaba, ¿no sería como una virgen insensata? Sí. El Señor Jesús nos dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Esperaba darle la bienvenida al Señor. Si el relámpago oriental testificaba su regreso, debía ser como una virgen prudente que investiga. Es la voluntad de Dios. Así es. Así es. Por eso compartí mi confusión con ellos. El Señor Jesús dijo: entonces si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Los pastores y los ancianos usan versos para advertirnos contra los falsos cristos en los últimos días, y toda noticia de la venida del Señor. Nosotros no nos atrevemos a investigar la venida del Señor. Tememos que nos confunda. Pero parece que esto no es exactamente lo correcto. Sí. Entonces, ¿cómo deberíamos entender lo que dijo el Señor? ¿Cómo evitar que los falsos cristos nos confundan y darle la bienvenida al Señor? El hermano Shang dijo: quienes han leído la Biblia saben que habrá falsos cristos y profetas que engañarán a la gente cuando regrese el Señor, porque el clero usa estas escrituras para que se cuiden de falsos cristos y profetas, mientras las personas creen que es algo crucial en su fe. Piensan que todas las noticias de la venida del Señor son falsas, pero eso es coherente con el verdadero significado de las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: entonces si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Esto nos muestra que el Señor Jesús dijo que falsos cristos y falsos profetas aparecerían en los últimos días y mostrarían grandes señales y maravillas para engañar a la gente, por lo que debíamos diferenciarlos. Nunca dijo que todas las noticias del retorno del Señor serían falsas. Así es. No podemos olvidar que el Señor Jesús dijo que regresaría. Al decir que cualquier noticia del regreso del Señor es falsa, ¿el clero no está negando su regreso, negando abiertamente las palabras del Señor, su regreso y la obra de Dios? Así es. ¿No está confundiendo a la gente y contradiciendo al Señor? Si sacamos esos versos de contexto y malinterpretamos el significado del Señor, diciendo que esta noticia es falsa, ¿no estaríamos condenando la obra y aparición de Dios? ¿Cómo podríamos darle la bienvenida al regreso del Señor? Sí. Oír esta enseñanza me abrió los ojos. Esos versos dicen que los falsos cristos mostrarán grandes señales y maravillas en los últimos días para engañar a la gente. Los pastores conocen bien la Biblia. ¿Por qué no han visto esto sobre distinguir a los falsos cristos? Es cierto. Después el hermano Shang leyó unos pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso.
Si emerge una persona que muestre señales y maravillas, eche fuera demonios, sane enfermos y realice milagros, y si esta persona declara ser Jesús, sería una falsificación producida por espíritus malignos. Recuerda esto, Dios no repite la misma obra. La etapa de la obra de Jesús ya ha sido completada, y Dios nunca más la acometerá. Si Dios siguiera exhibiendo señales y maravillas, expulsando demonios y sanando enfermos, si hiciera exactamente lo mismo que Jesús, Dios estaría repitiendo la misma obra. Y la de Jesús no tendría importancia ni valor. Así pues, Dios lleva a cabo una etapa de la obra en cada era. Una vez completada cada etapa de su obra, los espíritus malignos la imitan pronto. Y después de que Satanás empieza a pisarle los talones, Dios cambia a un método diferente. Debéis tener claro que cuando Dios completa una etapa de su obra, la imitan los espíritus malignos. Si durante los últimos días apareciera un Dios igual a Jesús, que sanara enfermos, expulsara demonios y fuera crucificado por el hombre, aunque ese Dios fuera idéntico a la descripción de Dios en la Biblia y fácil de aceptar para el hombre, no sería en su esencia la carne que vestiría el Espíritu de Dios, sino un espíritu maligno. Y es que el principio de la obra de Dios es no repetir nunca lo que Él ya ha completado. Así pues, la obra de la segunda encarnación es diferente a la de la primera. Amén. Tras leer esto, compartió esta enseñanza. Dios siempre es nuevo y nunca es viejo. No repite su obra. Cada vez que comienza una nueva etapa de su obra, guía a la gente a una nueva dirección. Por ejemplo, cuando vino el Señor Jesús, no volvió a dar la ley y los mandamientos, sino que hizo la obra de redención sobre la base de su obra anterior. Él enseñó cómo arrepentirse. Enseñó a la gente a confesarse y arrepentirse, a perdonar, a amarnos y mucho más. Fue crucificado como ofrenda por los pecados del hombre. En los últimos días, Dios Todopoderoso no muestra señales ni maravillas. En cambio, hace la obra de juicio y purificación, construye sobre la obra de redención. Expresa verdades, expone el carácter corrupto del hombre y su naturaleza satánica, y juzga su deshonestidad. Da todas las verdades que necesitan para ser purificados y salvados. Los salva por completo de la oscura influencia de Satanás y su corrupción para ser ganados por Dios. Así concluye la obra de Dios para salvar completamente a la humanidad. Es así, exactamente. Sí. La obra de Dios es más elevada en cada etapa y nunca se repite. Si el Señor volviera mostrando señales y maravillas, sanando enfermos, la obra de Dios se repetiría, no tendría sentido. Así es. Pero algunos sostienen que solo Dios puede mostrar señales y maravillas y sanar enfermos. Delimitan a Dios y creen que su obra no tiene la capacidad de avanzar. Por eso Dios nunca repetiría su obra. Y cualquiera que hiciera esas cosas sería un falso Cristo, sin duda alguna. Así es. La mayoría de falsos cristos están poseídos por espíritus malignos. No pueden expresar la verdad, menos empezar una nueva era ni terminar la anterior. Solo pueden imitar la obra del Señor Jesús, con actos simples para engañar a la gente. Pero lo que hizo el Señor Jesús, como los milagros de resurrección y alimentar a 5,000 con 5 panes y 2 pescados, no puede ser imitado. Solo Dios tiene ese poder y autoridad, no los falsos cristos. Exacto. Sí, así es. Así es. Si alguien no puede expresar la verdad, pero muestra actos con pequeñas señales y maravillas y se hace llamar Cristo, definitivamente no es el verdadero. Podemos diferenciar a los falsos cristos del verdadero Cristo con este principio. Sí. De la enseñanza del hermano Shang aprendí que la obra de Dios siempre es nueva. Nunca es vieja, nunca se repite. Los falsos cristos no pueden hacer la obra de Dios. Solo imitan su vieja obra y muestran algunas maravillas para engañar a la gente. Este es un principio para distinguir a los falsos cristos. Es como todo lo falso en el mundo que es construido para que parezca el original. Pero al final sigue siendo falso. Los falsos cristos son iguales. Esto me resultó esclarecedor. Gracias a Dios.
El hermano Shank continuó con su enseñanza. Lo más importante para distinguir a los falsos cristos es conocer la esencia de Cristo. Es la parte más básica y crucial. Luego leyó 2 pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso. Aquel que es Dios encarnado poseerá la esencia de Dios, y aquel que es Dios encarnado tendrá la expresión de Dios. Puesto que Dios se hace carne, manifestará la obra que pretende llevar a cabo. Y puesto que se hace carne, expresará lo que Él es. Será asimismo capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de señalarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios definitivamente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Si el hombre pretende investigar si es la carne encarnada de Dios, entonces debe corroborarlo a partir del carácter que Él expresa y de sus palabras. Es decir, para corroborar si es o no la carne encarnada de Dios y si es o no el camino verdadero, la persona debe discernir basándose en su esencia. Y así a la hora de determinar si se trata de la carne de Dios encarnado, la clave yace en su esencia, su obra, sus declaraciones, su carácter y muchos otros aspectos, en lugar de fijarse en su apariencia externa. Si el hombre solo analiza su apariencia externa, como consecuencia pasa por alto su esencia. Esto muestra que el hombre es ignorante. Amén. Amén. El Dios que se hizo carne se llama Cristo. Y así el Cristo que les puede dar a las personas la verdad se llama Dios. No hay nada excesivo en esto, porque Él posee la esencia de Dios, y posee el carácter de Dios y posee la sabiduría en su obra que el hombre no puede alcanzar. Los que asimismo se llaman Cristo, pero que no pueden hacer la obra de Dios, son fraudes. Cristo no es solo la manifestación de Dios en la tierra, sino que también es la carne particular, asumida por Dios a medida que realiza y completa su obra entre los hombres. Esta carne no puede ser suplantada por cualquier hombre, sino que es una carne que puede soportar adecuadamente la obra de Dios en la tierra, expresar el carácter de Dios y representarlo bien, y proveer la vida al hombre. Tarde o temprano aquellos que suplantan a Cristo caerán, porque aunque afirman ser Cristo, no poseen nada de su esencia. Y así digo, que la autenticidad de Cristo, el hombre no la puede definir, sino que Dios mismo la contesta y la decide. Amén. Amén. Tras leer esto, dijo: Cristo es Dios encarnado. Es el Espíritu de Dios vestido con la carne de una persona común, con humanidad común y con completa divinidad. La apariencia de Cristo es muy común, pero su esencia es divina. Por eso puede expresar la verdad y el carácter justo de Dios, y comenzar una nueva era y terminar la antigua. Puede redimir y salvar la humanidad. Y puede expresar la verdad para sostener y pastorear a la gente. Nadie podría ocupar su lugar. Es Es cierto. cierto. Amén. Amén. El Señor Jesús fue Cristo, Dios encarnado. Se veía como una persona común. Pero comenzó la era de la gracia y terminó la era de la ley. Le dio al hombre el camino del arrepentimiento. Tuvo la autoridad de perdonar pecados. Y su crucifixión redimió nuestros pecados. Mostró muchas señales y maravillas, como calmar una tormenta, los 5 panes y los 2 pescados, y revivir personas. Mostró el poder y la autoridad de Dios. También predicó por todos lados, y expresó verdades que sostuvieron y pastorearon a la gente según sus necesidades. La obra del Señor Jesús y sus palabras nos mostraron que Él es el camino, la verdad y la vida. Y su obra y sus palabras probaron que Él era Dios encarnado y el único redentor de la humanidad. Amén. Sí. Dios Todopoderoso ha venido en los últimos días para empezar la era del reino y terminar la era de la gracia, y para obrar el juicio y purificación en los últimos días. Expresa su carácter justo, que no tolera ninguna ofensa.
Sus palabras no solo revelan los misterios de su plan de gestión de 6,000 años, también exponen la raíz de por qué el hombre peca y resiste a Dios y su naturaleza corrupta. Y claramente dice todas las verdades que el hombre necesita para ser purificado y totalmente salvado. Esto incluye cómo Dios juzga y purifica al hombre, y cómo éste debería obedecer y creer en Dios, quién lo complace, a quién detesta y elimina, qué búsqueda puede llevar a ser purificado y perfeccionado, el destino de la humanidad y más. A través del juicio y castigo de las palabras de Dios, vimos la verdad de nuestra corrupción por Satanás y conocimos el carácter de Dios justo y sagrado. Nos postramos arrepentidos frente a Dios. Comenzamos a rendirnos ante Dios y nuestro carácter de vida empezó a cambiar. Gracias a Dios. Maravilloso. La obra y las palabras de Dios Todopoderoso demuestran que es Dios encarnado la aparición de Cristo en los últimos días. Amén. Amén. Sí. Los falsos cristos son espíritus malvados. No pueden expresar la verdad, ni mucho menos salvar a la humanidad. Solo dicen mentiras espurias y falacias para confundir y dañar a la gente. Quienes sigan a un falso Cristo no pueden conseguir sustento vital ni la obra del Espíritu Santo. No importa cuánto haga, que crean, nunca entenderán a Dios ni la verdad, y su carácter de vida nunca cambiará. Seguir a un falso Cristo es seguir a un demonio. Amén. Amén. Es cierto. Aquel que se llame a sí mismo Dios o Cristo, pero no pueda expresar la verdad, es sin duda un falso Cristo, un demonio. Es cierto. Los falsos cristos no pueden expresar la verdad ni hacer la obra de Dios. No importa cuánto digan que son Dios o Cristo, no lo son. Lo verdadero y lo falso están a mundos de distancia. Decir que alguien es Cristo no lo hace cierto. Está determinado por su esencia y la obra que Él hace. Es cierto. Solo Cristo es la verdad, el camino y la vida. Cristo expresa la verdad y la justicia de Dios y hace la propia obra de Dios. Está determinado por su esencia. Amén. Es muy Es muy cierto. cierto. El hermano Shank también dijo, todo lo que surja de Dios florecerá. No importa si la gente resiste, condena y niega la obra de Dios. Nada ni nadie pueden detenerla. La esencia de Cristo no puede ser negada por nadie. Es y siempre será Cristo. Amén. Amén. Cuando el Señor Jesús obró, los líderes judíos y el gobierno romano lo condenaron y se opusieron a él, y él fue clavado en la cruz. Esa generación lo rechazó. Pero ahora, 2000 años después, su evangelio ha llegado a cada rincón del mundo, y todo el mundo religioso reconoce que Él es Cristo. Sí, amén. Amén. Ahora, en los últimos días, a Dios Todopoderoso lo condenan el PSC y los círculos religiosos. Pero la verdad siempre prevalecerá, nadie puede negarla. Amén. Sí. Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso están en Internet hace tiempo y dan testimonio a todo el mundo. Más gente reconoce la voz de Dios en las palabras de Dios Todopoderoso. Ven que Él es el Señor Jesús retornado y se vuelcan a Él. Gracias a Dios. Gracias. Gracias. Los falsos cristos carecen de la verdad, no pueden conquistar a la gente. Sus palabras y acciones no pueden exhibirse. Y nunca las publicarían en Internet para que alguien las investigue. Porque los falsos cristos son oscuros y malvados, no pueden soportar la luz. Solo muestran débiles señales y maravillas y dicen mentiras espurias. Confunden a la gente ignorante y tonta desde las sombras. Nada que venga de un falso Cristo o de un espíritu malvado puede durar. Se dispersa y desaparece pronto. Exacto. Amén. Amén. Esta enseñanza me mostró cómo diferenciar a falsos cristos del verdadero Cristo. Estaba maravillada. Solo Cristo es la verdad, el camino y la vida. Solo Él puede expresar la verdad y hacer la obra propia de Dios. Quien diga ser Cristo, pero no pueda expresar la verdad o salvar a la humanidad, es un falso Cristo. Saber esto era maravilloso. Amén. Amén. Antes adoraba ciegamente al pastor y siempre creí lo que decía por el temor a que un falso Cristo me
confundiera, no me atreví a buscar la obra de Dios Todopoderoso. Pensaba que seguir en mi iglesia y a mi pastor sería una apuesta segura, y luego entraría en su reino cuando el Señor viniera. El clero decía que cualquier noticia de la venida del Señor era falsa, y evitaba que investigáramos el camino verdadero. Ahora veo que eran los que engañaban, los guías ciegos. Sí. Yo también fui tonta. No busqué la voz del Señor. Solo les creí sin cuestionarlos. No comía por temor a atragantarme, y casi me pierdo la oportunidad de darle la bienvenida al Señor. Estuve en peligro. Sí. Sí. Después leí más sobre las palabras de Dios Todopoderoso y aprendí más sobre el misterio de la encarnación, la diferencia entre la obra de Dios y del hombre y la historia interna de la Biblia. En realidad fue esclarecedor. Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. Y acepté su obra de los últimos días. Gracias a Dios. Gracias Gracias a a- Dios. Gracias a Dios.